todo aquello que nos han dicho, la mayor parte es mentira. Es especialmente peligrosa y especialmente brutal, porque su peligro no está solamente en que te pueda matar, eso sería ya el desenlace final más trágico, pero te parte por la mitad el cerebro, si queremos llamarlo así, y te convierte casi en un zombi. Creo que en el buen sentido de la palabra es un brujo. Brujo con mayúsculas. Bueno. Los indígenas piensan que lo que produce este brebaje es la posibilidad de que el alma salga del cuerpo sin morir. Y porque una mujer le recomendase a otra, a una vecina que lo necesitaba, una planta determinada, pues esta era condenada por brujas que han llegado a condenar a muerte y a la hoguera a personas simplemente porque utilizaban las plantas para curar. Las plantas son seres con alma, seres que perciben, seres que tienen lo que hoy llamaríamos inteligencia, que tienen cerebro. Si se medita frente a una planta, lo que se puede lograr es muy superior a la ingesta de la propia planta. Y como dijo un gran maestro oriental, vano es el intento de hacer largos viajes para encontrar el magisterio con un gurú, con un chamán, con un brujo, si antes no se ha integrado en nuestra propia naturaleza, en nuestro propio ser, los reinos inferiores. En cada pregunta, un portal. En cada encuentro, una transformación. Esto es Salto de Conciencia, con Javier Esteban. Un podcast para explorar las profundidades del ser humano y conectar con las voces que iluminan nuestro camino. Hoy con Juan Plantas, psicopedagogo y etnobotánico. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie Salto de Conciencia. Hoy tenemos con nosotros a un buen amigo, que además considero un hombre de absoluto interés para aquellos que quieren conocer la conciencia a través de las plantas. ¿Cómo estás, Juan Plantas? Pues estoy bien, primero, muchas gracias. Y saludo también a todos. Tiempos un poco raros, pero bien. Bueno, los tiempos no tienen por qué ser los que manden. Exacto. Estábamos hablando además que estamos ante el equinoccio y el solsticio, donde harás tus ceremonias, tus cursos y... Sí, en este tiempo concreto y acaba de celebrarse, ¿no? Es el intermedio entre una y otra festividad o momento del año importante, entre el equinoccio y el solsticio, donde se evocaba a los espíritus de los antepasados, donde uno iniciaba ese proceso hacia el solsticio de invierno, que es la interiorización máxima, y de alguna forma la entrada en la noche oscura del alma, que diría Juan de la Cruz o Santa Teresa. Y es una preparación, y para eso se reunían los pueblos para convocar a los espíritus de sus antepasados, de los parientes próximos o no tanto, para empezar a hacer ese camino hacia el solsticio. Está muy bien. El maravilloso día porque se ha cambiado en Halloween y no sé qué cosas. De los muertos y los santos que acaba de pasar y que afortunadamente se han unido. Yo, Juan, querría presentarte y me he comido un poco la cabeza como de qué manera presentarte, ¿no? Porque tú oficialmente sabemos todos que eres un psicólogo, que has sido psicólogo, etnobotánico, que eres un experto en plantas y que eres pedagogo además. Sí. Y ejerces de ello. Pero sobre todo, perdona que te diga, yo creo que en el buen sentido de la palabra eres un brujo. Brujo con mayúsculas. Bueno, a veces me parecen términos demasiado grandes para... hace poco, no sé qué me decía, chamán. Me pusieron en un cartel que van a ese para un congreso que va a haber allá por el mes de abril del próximo año. Y me anunciaban como chamán. Entonces les llamé y les dije, por favor, quitar eso. Ya. Yo no soy chamán. No lo soy porque no tengo esa preparación y porque no me habilito a mí mismo para nada en ese camino. Brujo me parece un poquitín más próximo. Yerbero sería el término más... Hombre medicina, tal vez. Hombre medicina, bueno, en algún sentido, sí. A mí me parece el más exacto de estos términos. No, era un chamán de... No. El término hispanoamericano, porque el término chamán es asiático, pero sí. Sería hombre medicina, ¿no? Totalmente, sería lo más próximo porque trabajo con las plantas que curan. Exacto. Y pongo a disposición esas plantas para los demás, entonces hago ese trabajo, sí. Pero hay que matizar que curan en sentido de curar el alma, que tú te has pasado décadas explorando
la relación entre las plantas, la conciencia y el alma humana. Claro, sí, realmente fue lo que más me convocó de las plantas, me entusiasmó, me llenó, era la conciencia de su capacidad curativa para el alma. Siempre teniendo en cuenta que las afecciones del cuerpo influyen en el alma, y a la inversa también, y quizá de forma más importante, más contundente. Entonces, no voy a despreciar el valor que tienen para curar las afecciones y las enfermedades del cuerpo. Pero efectivamente, en un tiempo en que las almas se dañan tan fuertemente, donde los desgarros por pérdidas, por cualquier circunstancia de las muchas que en la actualidad nos depara y nos presenta de frente, y que la mayor parte de las enfermedades proceden de un desarreglo fuerte, de un quebranto fuerte del alma, pues claro, es lo más importante. Y las plantas, como decía Terence McKenna, no son solamente principios activos o sustancias, claro, son seres que nos enseñan y nos curan. Totalmente, claro. Juan, me gustaría preguntarte por esta serie sobre las plantas sagradas. Pues la serie de plantas sagradas es de las cosas que he tenido a mi alcance, que he podido visualizar después de llevarlo a cabo, que me parecen más aleccionadoras y didácticas sobre el tema de plantas maestras, de plantas sagradas, de aquellas que llamábamos, en la entrevista estábamos hablando de plantas de poder, o de plantas mágicas, que también se han llamado en muchas ocasiones, porque tiene una serie de virtudes, la realización, que son importantes. En primer lugar, no se tratan como un conjunto. Sino una por una hasta 24, me parece, ¿no? 25 me parece que son los documentales que se han hecho, con lo cual da espacio a desarrollar mucho más profundamente la visión, la percepción, la experiencia de muchas personas que participan como colaboradores en esa planta o en esas plantas concretas. Eso te da un ámbito de concepción y de aprendizaje mucho mayor, evidentemente, a tratarlo con más profundidad en la medida que se manifiestan experiencias concretas. Por gente que las ha tenido. No solamente es una lección teórica, que tiene mucho, pero que tiene mucho de práctico y mucho de real. Entonces me parece que es una serie de documentales realmente merecedor de tenerlo en cuenta, y que si alguien tiene mínimo interés por aprender un poco, por saber de las plantas sagradas o esas plantas maestras, o por simplemente conocer de la historia y de cómo han sido usadas por los distintos pueblos antiguos y no tan antiguos, y cómo son usadas ahora mismo en la modernidad occidental o en la realidad tribal de los pueblos, es un documento histórico, además de un documento mucho más allá, porque va en pos de un conocimiento superior. Es decir, me parece que es una serie de documentales que merece muchísimo la pena a tener en cuenta, a visualizar y a pensar en lo que se nos cuenta ahí. Pues es una suerte que tengamos esta serie en Televisión Consciente. Sin duda que sí. Para mí fue una satisfacción el poder participar, el colaborar con todo esto, el contar, pues eso, mis pequeños conocimientos, la experiencia acumulada y mi visión sobre esas cosas, ¿no? Y sobre sus problemas, inconvenientes y sobre sus realidades. ¿Quién te llamó por primera vez Juan Plantas? Mis alumnos, en un momento determinado, que si eres yerbero, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y dice, no, hombre, Juan Plantas. Y se quedó ahí. Porque cuando me intentaban poner un cartelito, titulito, aunque solo fuese verbalmente, pues algunos me parecían muy grandes y otros no me convencían. Entonces alguien decidió, no, es Juan Plantas, se le llama Juan Plantas, y pasaron a llamarme mis alumnos Juan Plantas. Yo entonces tenía un pequeño rincón, una cuevita, realmente casi una cueva muy pequeñita, donde empecé a dar clases y formación en plantas curativas. Y entonces, bueno, pues también era un ambiente muy especial, ¿no? Y entonces no sabían cómo encajar, si brujo, si no brujo y tal, pues Juan Plantas. Luego eso le cayó simpático, parece ser, a televisión y decidieron... Tu programa famoso en Televisión Española, ¿no? Sí. Aquí La Tierra, pues decidieron seguir llamándome Juan Plantas.
les pareció bien. En un momento determinado creo que hasta incluso tuvieron la sensación de como hacerme ver que era un invento suyo, o sea, que era una creación suya, ¿no? Como si tuviesen la patente de una cosa así. Y dije, hasta ahí podíamos llegar. Mis alumnos ya me lo llamaban mucho antes, que no, por estas cosas bobas, ¿no? De que a lo mejor luego yo no podía hacer nada con ese... Con el nombre de Juan Plantas. Venga, bueno, por favor. Está bien clarificarlo. Entonces, sí, tuve que pararle los pies, ¿no? Y decir, bueno, no, me imagino que tus alumnos te vieron en esos laboratorios, que a lo mejor podemos sacar alguna foto, tanto en La Vera como en cerca del bosque de Majadahonda, ¿no? Que son como... Me recordó, cuando yo llegué a verlo, me recordó al de Sulgin, ¿no? Sulgin era más química, ellos más endobotánica, pero sí, es una especie de farmacia, laboratorio donde te encierras y trabajas. Yo plantas. Siento que en algún momento, en alguna vida anterior, he tenido que ver mucho con alguna farmacia antigua, con su propio laboratorio, porque la primera vez que entré en la farmacia de Silos, que tiene su rebotica y tiene, en fin, toda una serie de... Y luego estuve en lo que era donde trabajaban, lo que hoy llamaríamos laboratorio, como que me era tremendamente familiar. Y cuando estudié, hice prácticas de laboratorio, y yo en el laboratorio me sentía pues como un ratoncito de laboratorio, ¿no? Me llamaba mucho, a pesar de que ya habían cambiado muchas cosas, ¿no? Sí, siento una proximidad grande en ese espacio, en ese tipo de movimientos que se realizan. Creo que en algún momento me hubiese gustado, y a lo mejor tuve algo que ver con algo de alquimia, porque me siento muy llamado por la alquimia vegetal, obviamente. La alquimia vegetal. Y sí, me siento bien en un laboratorio, la verdad es que sí. Pero tu llamado se produce a través de este famoso autor ya tan olvidado, que es Castañeda. En castellano nos ha parecido, debatiendo antes, que deberíamos llamarle Castañeda, a pesar de que los gringos lo llaman Castaneda, ¿no? Castaneda, sí, así aparece su nombre en los libros y así aparece en los tratados que hablan de él. Sí, Carlos, en todo caso, fue el que provocó que yo sintiese una llamada hacia el mundo vegetal especial, hacia el mundo vegetal de las plantas, que él en principio llamaba de poder, y que luego en el camino de las plantas descubrí que, bueno, sí, que tienen poder, claro que lo tienen y lo confirmo porque lo he podido experimentar, pero que era un término muy peyorativo y que no daba una idea clara de lo que eran esas plantas. Y buscando esas plantas, especialmente, fue cuando me encontré, o ellas me enseñaron, ellas me dijeron que no eran el objetivo, que el objetivo eran aquellas que podían ayudar a los demás, que podían mejorar la vida de mi prójimo y de la gente que me rodeaba, básicamente. Y así inicié el camino de las plantas curativas. Efectivamente. Hay que contextualizar, estamos en los años 70, Castañeda ha sido traducido, me decías que por el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Creo que sí, creo recordar la editorial. Llega a España en la contracultura o en la coda de la contracultura, ¿no? Estábamos en momentos anteriores a la contracultura. Iniciales. Perdón. Sí, ya los Beatles y los Rolling Stones andaban por ahí empezando también, sobre los años 65, 66, y esa parte de la segunda mitad de los años 60, pero todavía no se había instalado la contracultura, que vino una década después prácticamente. Y sí, para mí fue un descubrimiento. Y Carlos Castañeda aprendía de Don Juan, y leo un textito que me pidieron para una revista llamada El Idiota, revela que el mundo no es sólido, sino un tejido de percepciones, y que sus libros demuestran que el conocimiento no se alcanza con ideas, sino con prácticas que rompen la rutina. ¿Te acuerdas de todo aquello, ¿no? De tener el diálogo interno, acechar al ego, caminar con impecabilidad, un poco por recordar y contextualizar. Y la impecabilidad era uno de los temas que a mí me parecía más brutalmente cierto de todas esas enseñanzas, porque lo reunía todo en realidad. Luego las prácticas tenían diferentes, digamos, caminos a realizar, pero la impecabilidad es algo que debe inundar la vida de las personas, bajo mi punto de vista. Y eso fue una enseñanza que me impactó fuertemente. Y con este llamado te vas, me contaste, lo has contado en alguna entrevista, en este canal también, donde tienes esa serie magnífica de plantas sagradas de la que luego hablaremos,
pero te vas con la que entonces era tu novia, un amigo y su novia o su chica. Sí. Os vais al Pirineo, que era lo más lejano y agreste que teníais. Cuenta un poco. La inconsciencia y la osadía de la juventud, éramos muy jovencitos, y entonces se nos ocurrió ir a buscar la principal planta de poder, según las enseñanzas y según don Juan, y nos vamos al Pirineo, a caminar por el Pirineo, a tratar de encontrar la planta, así, sin más. Obviamente que no lo habíamos visto antes, aunque teníamos referencias y llevábamos láminas, nuestra guía de campo con sus fotos y dibujos y tal. Pero, bueno, ahí demostró cómo son las plantas, determinadas plantas, y esa conocida como planta de poder. En 30 días de caminar y caminar y caminar, montaña arriba, montaña abajo. El aneto. Y todo lo que se nos ponía por medio, y que fue entrañable y precioso, claro, por otra parte, ese paraje, esos paisajes. Sí, pues nada, no apareció. Y solo, se escondió la planta. Sí, la planta no quiso aparecer, quizá porque tenía que esperar al momento oportuno para enseñar lo que tenía que enseñar. Que, por cierto, todavía no ha revelado qué planta era. No he hablado de ella todavía. Vamos a ver cuál es el momento del encuentro, cuando te encuentras con la planta. El momento del encuentro, y entonces de pronto, sí, es para darle también un poco más de... bueno, pues 28 días, disponíamos de 33 días de vacaciones en nuestros trabajos y en nuestras ocupaciones normales, y nada, no aparece. Y a petición de nuestras compañeras respectivas, que ellas ya estaban hartas de que caminara el Pirineo a buscar una planta que además no sabíamos ni cómo era, más que por imágenes. Pues que estaban ya muy que no querían seguir caminando y que lo que querían era ir a descansar un poquito. Y efectivamente así fue. Y nos bajamos del Pirineo al Mediterráneo, a Playa de Haro, y allí nos encontramos lo que teníamos que encontrar. En la Playa de Haro. Después de buscarla en el Roncal, en el Aneto y por Monte Perdido y por todas partes. Montes más altos, en principio en las laderas, claro, no íbamos de escaladores. Y dando una vuelta por el campo, en una encrucijada de caminos, allí aparecieron 7 magníficas y extraordinarias plantas, bellísimas, plenas de flores, de sus floripondios, de Datura estramonio, que era lo que íbamos a buscar, porque era una de las 3 plantas localizadas a través de don Juan, y que curiosamente es la que menos recomienda él, vamos, que de hecho la utilizó con Carlos, pero la utilizó con un motivo muy especial, muy concreto, pero que dice que si no, jamás le hubiese hecho tomar Datura. Y que solamente para romper con la locura que tenía, le dice así, porque don Juan era un chingón, me encanta el personaje, es brutalmente aleccionador y didáctico. Me dijo, es que vienes con tu locura de occidental aquí. Y te voy a tener que dar la planta. Y claro, te voy a tener que sacar de esa locura, porque así no vas a poder aprender nada. No, es que yo lo que quiero es el peyote, no sé qué, no sé cuánto, le decía. Tranquilo. Y sí, efectivamente, como sabíamos que de esa otra planta, que es la lofófora, el peyote, no la íbamos a encontrar, entonces era imposible absolutamente aquí en la península ibérica, y no se da. Y el humito pues era ya una fórmula más compleja, que había que profundizar más con los hongos, efectivamente, pues decidimos ir a buscar la Datura, que era lo que teníamos más próximo y sabíamos que estaba en la península. Yo solo he conocido, no sé si tú la llegaste a tomar, solo he conocido a una persona que haya tomado Datura, que era Iñaki Glutamato, el músico, y contaba algo espeluznante. De 3 días que pasó. Y la Datura mata, bueno, todo mata en dosis, pero vas a decir, pero la Datura es especialmente peligrosa. Es especialmente peligrosa y especialmente brutal. Porque su peligro no está solamente en que te pueda matar, eso sería ya el desenlace final más trágico, pero es que te puede dejar fuera de... Descerebrado. Te saca fuera del campo de juego, te saca fuera de tu realidad, te parte por la mitad el cerebro, si queremos llamarlo así, aunque a mí me gusta más hablar de que te parte el alma. Pero te la divide, o sea... te escinde. Te escinde y te convierte casi en un zombi. Sí, es tremenda.
Yo probé unos trocitos pequeños. ¿Volvemos al momento aquel entonces o cuando te la encuentras, qué sientes? Que, claro, te pegas bueno, ahí. Me lo encuentro, nos encontramos la planta, ¡ah, por fin! Claro, 2 días antes de regresar para Madrid, estábamos descansando al lado del mar, tranquilamente, en un camping, y allí la encontramos. Me da un grito Suso, el compañero, me dice, Juan, digo, ¿qué ha pasado? Y yo un poco alarmado, no sabía, ¿no? Dice, ven. Aceleré el paso, íbamos 15 metros por detrás hablando y efectivamente al llegar allí veo esas plantas hermosísimas y decidimos de inmediato, tomándonos un pequeño tiempo de reflexión, sacar la planta y trabajar como don Juan enseñaba, sin tocarla con metal alguno, con lo cual tuvimos que excavar primero con un palo y luego a mano, todo a mano. Afortunadamente era un lecho arenoso, no era demasiado compacto porque si no lo hubiésemos pasado francamente mal. Y en ese proceso de sacarlo, mientras estábamos, porque fueron horas, yo iba experimentando toda una serie de sensaciones y hubo un momento como que ella me paró diciéndome, bien, ya está, ya me has encontrado, ¿no? O ya nos has encontrado. Pues ahora tienes que saber que yo no soy el final de esta búsqueda, que ni siquiera yo soy lo que queréis. Que en realidad lo más importante es que todo lo que habéis ido aprendiendo en el camino, en esto me recordaba cosas, ¿no? Lo importante no es el destino, sino el camino. Eso es. Es decir, lo que vas viviendo todo esto. Y en ese camino pues sí, fuimos aprendiendo muchas cosas de las plantas que curan. Fuimos viendo las digitales, los acónitos, los romeros, por supuestísimo, y tomillos de monte, y así otras tantas y tantas especies que efectivamente tienen como un propósito importante de curar a las personas. Y como llevábamos nuestra guía, pues yo iba mirando, esta es la que cura el corazón, de aquí se saca la digitalina, la digosina, tal, que se utilizan realmente para las operaciones o para los procesos cardiovasculares, tal, y esta se utiliza para el sistema nervioso y esta para el hígado. Y así fuimos poquito a poquito aprendiendo y ella nos dijo, esas son las importantes. El camino, no camino, la meta. No yo. Y además, como poniendo un freno de cuidado con el entusiasmo, ¿no? Porque en eso después he vivido como alguna gente, en base a unas lecturas de presuntas modernidades, se han lanzado y es el caballo más salvaje que uno puede cabalgar. Es muy poderosa y es muy fuerte y no, años después, muchos años después de todo esto, han venido a pedirme consejo, incluso a que yo les dijese, ¿no?, sobre datura y cómo debían tomarlo. ¿Cómo se toma y tal? Me decía, no, olvídate. Olvídate. Si quieres tomarla ya tú. Pero yo no lo haría. Porque hay que ser demasiado brujo, demasiado fuerte internamente para enfrentarse a ella. Si no, pues el riesgo es muy grande. Sabemos de algunos casos de muerte, pero quizá eso sería un desenlace que no sé si sería peor que lo que puede ocurrir si la tomas sin saber con quién estás tratando. Pero como la curiosidad es cabezona, ¿no? Cuando llegas a Madrid te vas a topar con una sustancia con que estaba entonces de moda y que parecía que iba a cambiar el mundo, ¿no? La realidad es que antes de eso, 30 días en los Pirineos para buscar datura, nada, lo encontramos allí al final. Y nada, al cabo de 10 días, paseando por los alrededores de Madrid, datura, y me he encontrado 1000 veces, por decir un número, que será posiblemente pequeño, con datura. Datura está en todos los sitios, pero no quiso que la viésemos hasta el momento que teníamos que verla. Para que pudieras ver las otras. Efectivamente. Y además eso, para que lo tomásemos con tranquilidad. Fue una gran lección, sí. Trato de decirlo sencillo, pero fue de mucho impacto y le agradezco infinitamente. Luego me he dado cuenta que el hecho de que haya habido gente que, en uso de unas responsabilidades teóricas que tienen, hayan prohibido de tal manera a la datura que han dado órdenes de erradicarla de municipios, por ejemplo, esto lo viví muchos años después, órdenes a los forestales,
y personal de un ayuntamiento de que arrancasen todas las plantas de datura de ese municipio, lo cual me indignó muchísimo. De esto hablaremos luego porque me contaste el otro día como hubo una orden general también de arrancar todas las mandrágoras de Europa claro, por parte de los cristianos. Esto ya venía ya había... Pero en este caso era la modernidad y ya con municipios democráticos, teóricamente, y estas cosas. ¡Pum! Un señor, consejero o concejal de medio ambiente que decide erradicarlas de un territorio. La democracia y la datura. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, es un ataque contra la naturaleza y contra... Bien, como tú dices, luego hablaremos. En todo caso, me di cuenta que datura está en tantos sitios que vanidad de vanidades, plantearnos ir al Pirineo para encontrarla. Para algo que teníamos al lado de casa. Y que me lo he encontrado hasta en el colegio de mis hijos, cuando eran pequeños, de pronto sí, le he dicho a los profesores, oye, cuidado, que no digo que la arranquéis, pero por favor, esta planta es peligrosa. Si un niño la coge y se la come, va a tener un pequeño disgusto, o sea, quiero decir, va a tener una sensación fuerte. Así que tened cuidado. Si podéis ponerle una cosita como una protección, como que protegéis a la planta, pero lo que protegéis es a las personas. En todo caso, también consciente de que los niños tienen una percepción especial, que acaso los mayores, por cubiertas que nos hemos ido poniendo, ya no tenemos, no se van a acercar a una planta que no les corresponde. Bien. Y como no lo hacen los animales. No he visto jamás ni burros, ni otro tipo de animales que mordisqueen una planta de las llamadas venenosas o tóxicas. Y entonces, pues bueno, no es que me preocupase especialmente, pero siempre pueden ocurrir accidentes que no son convenientes y mucho menos cuando hay niños. Bien, a partir de ahí dije, las plantas no las tienes que buscar, estas plantas no las tienes que buscar tú. Estas plantas te encuentran a ti. Y así fue. Así fue años después. Pero antes te topas con la dietilamina del ácido lisérgico, ¿no? La LSD que está ya corriendo por bueno, en ese momento estaba totalmente ahí para la juventud y para los estudiantes, incluso universitarios. Había sido el gran descubrimiento, el LSD, ¿no? No sé si Hoffman tuvo mucho acierto con su descubrimiento, pero la verdad es que fue un capítulo importante para todo lo que me rodeaba, en el sentido de jóvenes, de amigos, de... Sí, fue importante. ¿Te enseñó algo? Me enseñó cosas, pero sentí un peligro grande. Además de que ya no coincidía con lo que yo había iniciado como camino. El LSD es químico, es pura química. Hasta ahora no se ha descubierto en la naturaleza, aunque Jonathan Ott está convencido, uno de los más grandes etnobotánicos, de que tiene que haber una planta donde se pudiese encontrar el LSD. Hay algunas que tienen sustancias parecidas. Sí, la campanilla tiene LSA, algo parecido. Sí, hay cosas parecidas, pero no LSD tal cual. Y entonces yo sentí esa cosa de peligro, química, no controlable, porque de alguna forma la empatía con las plantas, que son del mundo natural, también mueve otros resortes en nuestro organismo y en nuestra mente y en nuestra alma. Pero el LSD, aunque me gustó, no voy a negarlo. Te gustó, pero te asustó. Fue una experiencia interesante, vi muchas cosas, me provocó una risa enorme, muy grande y muy descongestiva. Es decir, ¡wow! Qué bien reírse de esta forma casi explosiva, sin ninguna maldad, sin nada dirigido hacia nadie, ni para hacer mofa, al contrario. O sea, una cosa que salía de dentro, casi sin... Pero fuera de eso, no fui yo muy usuario del LSD. No, porque también en esos tiempos yo en el barrio donde vivía vi cosas peculiares. Personas muchachos, chavales, amigos, que se habían ido a Ibiza para pasar 15 días, estuvieron 6 meses y cuando volvieron ya no eran ellos. Ya la disociación que se había producido en su alma había sido de tal calibre que iban como zombies por la calle. Adiós, Alberto. Adiós. Así, o sea, algo se había disociado en su interior. Y pues lo mismo. ¿Viste un límite? Dije, no, esto fue puntualmente en un momento festivo, en unos momentos festivos, y allí quedó, y allí lo dejé claro. También eso me seguía indicando que no has venido aquí para la química.
en todo caso para la alquimia, es pero muy nunca diferente para la química. Así que, ¿para qué? Pero te va a encontrar otra planta pronto, pasado un tiempo, ¿no? Sí. Alcoete. Alcoete, para quien no lo sepa, era un lugar donde se reunían pues la gente curiosa, los buscadores, los hippies de Madrid, ¿no? En torno a una o dos personas que vi ahí que no vamos a citar. Esto estaba en Guadalajara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en Alcoete? Bueno, yo ya tenía interés por las lecturas y por algún tipo de relato, por este brebaje, esta pócima o preparado que se hacía en la Amazonía occidental. A través de una compañera que tuve y socia en un intento de montar una empresa, Indra, para traer precisamente productos naturales de allí de la selva, yo ya había intentado conectar con la planta a ver si se me podía proporcionar, consciente de que era una planta de allí, utilizada de una forma especial. Bueno, pues no mucho tiempo después, esta mujer, que al principio me miró con unos ojos enormes cuando le pregunté si ella podía conseguírmelo, me presenta y me dice, ha venido un maestro aquí a España que hace ceremonias con la planta. Si quieres ir... Con el brebaje. Con el brebaje, que no es una planta, efectivamente, son varias plantas. Y efectivamente fui allí al Alcoete, sí. Estamos hablando de... En Guadalajara. La soga, ¿cómo le llaman? La soga del ahorcado. La soga del ahorcado. Es más bonita esta que dices, la liana de los espíritus, ¿no? Claro, es que es mucho más bonito considerarla como lo que es la serpiente emplumada. Eso es. Entonces, cómo funciona, cómo se desarrolla, tienen un paralelismo grande. ¿Qué es lo que nos enseña ella de sí misma, ya a priori, antes de solamente con verla? Ya es una enseñanza. Y fue una experiencia extraordinaria. Me di cuenta que era una gran planta maestra porque tenía esa vocación, que si tú buscabas eso, recibirías eso, es decir, enseñanza, que es como una abuela poco severa y que siempre tiene un gran consejo, una gran palabra, algo bueno para ti, para tu enseñanza, para tu desarrollo, para tu aprendizaje. Y así la percibí desde el principio y por tanto fui a verla con una cierta frecuencia, aunque nunca he creído que haya plantas maestras que haya que ir a verlas ellas te vienen a ver, ellas te encuentran. No, sentirás la llamada, sentirás el ese, como yo decía en esa metáfora, pues voy a comer a casa de la abuela, quiero ver a la abuela, ya está. No, sigue sin nombrarla. Yo voy a, para crear un poco más de misterio, voy a decir que los indígenas piensan que lo que produce este brebaje es la posibilidad de que el alma salga del cuerpo sin morir. Efectivamente. ¿Cuál es? Ahí está dicho casi todo, ¿no? Porque es como... Sí, y salga además para poder percibir los espíritus de los seres que nos rodean. En este caso, espíritus de los animales totémicos, el espíritu de la naturaleza brutal como es el Amazonas o la Amazonía. Todo eso, sí, aquí en España, claro, era más difícil concebir eso. Ayahuasca es mucho más una planta sanadora para el alma de las personas, que eso que te pone en tu camino. Y si para ponerte en tu camino o en tu realidad, la tuya, no una determinada, sino la tuya, tiene que darte un cachete, te va a dar un cachete o una colleja, que se diría más modernamente, ¿no? Te da un toque. Pero no tiene ese principio para nada semejante a datura de hacer daño. Y esto lo diferencia claramente de otras muchas plantas de esas conocidas como plantas de poder. En su momento, en algunos casos como plantas sagradas. Claro, es otra cosa. Porque antes de todo eso, te invita a una limpieza total. Curioso porque de la ayahuasca se han intentado apoderar las iglesias sincréticas. Actualmente, por supuesto, los neurocientíficos, que se intentan apoderar de todo esto. De todo, claro. Los médicos, los psicólogos. Y se han olvidado de, no voy a hablar de chamanes, sino de hombres medicina, brujos. Sí. Pues ese es otro de los errores, bajo mi punto de vista, que allá cada cual con lo que elige para su trabajo,
que en un momento determinado, pasados unos años, de pronto pasó a ser objeto de terapias grupales por parte de psicoterapeutas. Y claro, puedes ser muy buen psicoterapeuta. Puedes tener experiencias que te ayuden incluso para desarrollar tu función, tu trabajo y otras cuestiones. Pero pasar a trabajar como un chamán, como un brujo de la Amazonía, yo creo que hay una distancia. Por 1000 cosas que podrían argumentarse, o por 2 simplemente. Pero sí, se ha utilizado y como tú has dicho, iglesias, neurocientíficos, los otros. Farmacéuticas ahora que intentaron patentarla, el brebaje. Hombre, claro, por supuesto, porque descubrieron que ahí había un valor extraordinario para la salud, para la curación del alma, aunque yo no sé si su propósito era ese, pero bueno, así ha sido la historia con la mayor parte de las sustancias. Ya la CIA se interesó mucho por otras sustancias y que aunque en principio digamos que la proximidad o la inclinación es más hacia lo químico, pues sabemos de los viajes que hacían los universitarios e intelectuales en Estados Unidos para aprender con María Sabina, en el centro de México, el uso de las psilocibes, de los honguitos, y que iban allí casi en procesiones. En autobuses. En autobuses, sí, llenos de universitarios a que les enseñase María el uso de los honguitos. Bueno, hemos tenido que vivir muchas cosas y algunas pues realmente interesantes y otras que a lo mejor no lo eran. Con ayahuasca lo han intentado todo. Han intentado quitarles el nombre incluso a los indígenas, el nombre universal por el que ellos llevaban varios miles de años, con el que ellos llevaban miles de años trabajando. Te voy a hacer una pregunta. Ahora hay una marca muy famosa a la cual no vamos a hacer publicidad, que ha sacado un vapor, me parece que se llama, sí. Para inhalar el principio, uno de los principios activos de la ayahuasca, sí. el DMT. El DMT, sí. Vamos a ver, tú hablas de plantas y hay quien habla hemos leído a McKenna antes, ¿no?, que decía que no es un principio activo, es un ser que viene a curarte, ¿no? Planta, culto a la planta, lo que actúa es el DMT. ¿Qué pasa aquí? Pues es parte de la locura occidental. Es parte de la locura occidental. Es el intento de control de lo que no es controlable originalmente. Bueno, esto ya lo llevamos viviendo desde antes de mediados del siglo pasado, cuando la industria farmacéutica descubre, curiosamente, a partir de las explotaciones petrolíferas, un gran supermillonario que ya había comprado varios laboratorios se da cuenta de que el futuro estaba en la industria farmacéutica y a través de esa química orgánica propia del carbono, que es el petróleo. Bien, por unas u otras circunstancias la cosa evoluciona por ahí. A partir de ahí ya lo tienen claro. Lo que importa no son ni los seres, ni la naturaleza, ni las plantas, lo que importa es la pura química, la química de síntesis. Entonces se sufre, y digo se sufre a nivel de humanidad, un gran abismo de separación entre lo que es el concepto de medicina, es decir, de curación, de sanación, y lo que es el trabajo con la química. ¿Por qué? Porque ya no tiene valor nada de lo que había sido establecido, de lo que se había reconocido, de lo que se había experimentado empíricamente, sino aquello que somos capaces de crear en un laboratorio. Y la evolución se produce así. De pronto empiezan a interesarse por las plantas que curan. Y dicen, ¿estas plantas de qué están compuestas? Lo analizan, ven todos los compuestos activos, todos los principios, toda la composición química, y le atribuyen a uno de esos principios la capacidad de curar. En el caso del hígado, pues algunos principios amargos, o algún principio amargo. En el caso del corazón, la digital, en la digitalina o la digoxina, como mencionaba antes, y así con todas las cosas que más le interesaban, obviamente. Cuando empiezan los procesos cancerígenos, el gran boom es el aloe vera. Entonces, del cual sabes un rato, claro. Se van a una sustancia y dicen, esta es la responsable. ¿Aloína? ¿Cuál? No, los acemananos, que son unos glucósidos.
Entonces, esa sustancia en general, porque luego tiene varias cadenas diferentes en su morfología celular, es la que creen que es la responsable de curar determinados cánceres, incluso el VIH. Se hacen experimentos, se hace todo tipo de cosas, en principio con aloe vera. Cuando ven la capacidad curativa del aloe, de la planta, es cuando deciden, pues bueno, primero no mostrar al mundo que el aloe vera puede tener una capacidad tan extraordinaria que es asombrosa, sino además patentar el derivado de esos acemananos, de esos glucósidos. Y a los 2 meses, después de prohibir que se publicase nada, para que nadie supiese nada, en revistas científicas, obviamente, en algunas otras revistas más de difusión diferentes, sí que salieron cosas, patentan y registran un producto farmacéutico llamado, pues, un derivado de manano, que era el término original químico de la sustancia. Con lo cual, ya habían encontrado lo que querían. ¿Por qué? Porque no hace falta extraerlo del aloe, que ya sería una derivación absurda, sino que lo pueden crear en laboratorio, pueden hacer la molécula y ya lo tienen, ya no necesitan más. Ya en ese momento se pueden hacer desaparecer todos los aloes de la tierra. Ellos ya saben cuál es la molécula que cura y ya está. Qué soberana majadería, que diría mi abuela. Qué soberana majadería, estupidez pensar que una planta que tiene 170 principios activos, son unos menos, 167, 68. ¿Se puede reducir? Se puede reducir a un principio toda su capacidad. Y que los demás principios no actúan en colaboración con este y estos con otros, en fin. No, esto es la reducción que hace la medicina de laboratorio, la industria farmacéutica, y que los vienen haciendo desde que descubrieron esto y que se dieron cuenta que lo podían reproducir todo en un laboratorio, todas las moléculas, ya lo tenían hecho. Ese abismo que se presenta ha sido un factor importantísimo para el desarrollo de la humanidad, a todos los niveles. En este caso, que me dices que sacan ahora un vapeador porque como saben, claro, que estas plantas... Que el DMT te va a colocar y te... efectivamente, pues te tomas un corres menos peligro inicialmente que si tomases el brebaje. Desde luego no vas a adquirir nada de lo que se adquiere. No, y si abusas puedes reventar. Y si abusas puede ser la cosa seria, muy seria, claro. La dimetiltriptamina sabemos que produce efectos alucinógenos, una activación del sistema nervioso importante, y una psicoactividad considerable, que precisamente porque trabaja con la banicteriosis, la otra planta, queda regulada y queda controlada en esa combinación para que no te produzca ningún tipo de... El IMAO, claro, es que efectivamente es un inhibidor de la monoaminosidasa. Vamos con el misterio de cómo es posible que descubrieran estas tribus la combinación de estas dos raíces, de esta raíz y de esta planta, habiendo todas las raíces y todas las plantas que hay. ¿Tú te has preguntado por eso? Te lo pregunto porque eres experto y sí, me llama bueno, claro, lo primero es pensar, el conocimiento no puede haber llegado por la química moderna ni por ningún otro factor a la Amazonía. Claro, sería un poco peculiar. No, ni han tenido acceso a libros, ni tienen que les enseñen. Entonces, a partir de ahí empieza uno a quitar capas sobre lo que nos han echado encima y quizá llegué a intuir y luego a confirmar que el problema del conocimiento de las plantas de tales características, como todas las plantas sagradas de todas las culturas, no se ha adquirido como pretenden hacernos creer, que es un tema de acierto-error. Prueba-ensayo. Prueba-ensayo, no, efectivamente. Esto es imposible, no hay tiempo. Tengo esta sensación, pues vale, tengo esta otra y entonces la rechazo. No, eso sería imposible, porque llevaría muchísimos miles de años el aprender. Lo cual no tiene sentido. Además de que hubiese costado muchas vidas. Claro, el método de aprendizaje tradicional que nos quieren hacer concebir como real. No, es algo mucho más sencillo, que la ciencia le cuesta trabajo aceptar. En nuestro ser, en nuestro ADN, está incorporado todo el ADN de la creación,
todo el ADN de la creación, es decir, desde el principio de los tiempos. Porque en realidad es la cadena de la vida. Y la vida no la inventamos los seres humanos, ni fueron los primeros que... Por tanto, está ahí. Y de esa forma es mucho más comprensible para cualquiera el aceptar que el brujo no tiene que realizar un aprendizaje, sí lo tendrá que realizar en el sentido de manejarse, de cómo hacer llegar eso y de cómo trabajar con las plantas, pero no el que la planta valga o no, para esto o para lo otro. Está ahí. Solo ha tenido que abrir unas ventanitas interiores para percibir que eso es así, porque está en el ADN y en ayahuasca está clarísimo. Hay un libro precioso que nos habla de que posiblemente ayahuasca lo que hace es actuar de llave, clave, derivación, en la entrada al ADN humano. Es decir, es como una puerta que se puede abrir, sí, una se utiliza como una llave paso para abrir la puerta del ADN. Bueno, y te encuentras curioso. Con las plantas que tienes dentro. Claro, qué curioso ese paralelismo. Porque el otro conocimiento está ahí. Se puede perfeccionar, puedes adquirir más conocimiento a través de documentación, a través de la experiencia de otros que te cuenten de muchas formas, pero el conocimiento básico está ahí, fundamental. Volvemos a Castaneda, claro, las plantas como llaves de la percepción, ¿no? Ajá, las puertas de la percepción. Huxley, efectivamente, ¿no? ya Huxley lo hablaba, ¿no? El cielo y el infierno. Claro, porque es una forma. Hoy sabemos desde hace años, no hoy, que hay otros métodos que la meditación, claro, determinadas prácticas del yoga, determinadas artes que se utilizan principalmente en Oriente, nos dan un acceso a ese mundo que en principio es desconocido, que no es fácil de asumir, y más cuando las iglesias han derivado y han destrozado y han manipulado los conceptos, claro, del espíritu, del alma, del no sé qué. Claro, todo esto lo que hace es poner cubiertas que luego es muy difícil quitar. Pero esa percepción nos las pueden dar de una forma bastante directa y bastante clara algunas plantas, la naturaleza en general. Y así es como se produjo esa eclosión que hubo a mitad del siglo pasado, un poco después, en las siguientes décadas, en los años 70, en los años 80, precisamente con ese acercamiento a la naturaleza. Efectivamente. Y a las plantas que ya tradicionalmente y miles de años antes se habían utilizado por las distintas culturas, tribales o no, y que habían sido además intencionadamente alejadas de cualquier tipo de proximidad al ser humano, perseguidas, incluso machacadas, vamos. Y tenemos muchos ejemplos de ello. Por no poder controlarlas. Sí, porque no interesaban, para no hablar de lo más directo, que es el factor iglesia en el desarrollo de este conocimiento, que había sido básico para toda la medicina, para todo lo anterior que tenía que ver con la sanación de las enfermedades humanas. Pero antes de esto ya Pericles nos dio una gran enseñanza. Cuando quiso unificar los estados griegos, lo primero que hizo es prohibir los ritos de Eleusis, los misterios eleusinos que se han venido a llamar después. Lo primero. Quizá esto enseñó luego a los conquistadores que si querían realmente configurar un imperio de distintos pueblos, con distintos pueblos y diferentes culturas, lo básico y fundamental es romper, por tanto, prohibir con todos los ritos de carácter espiritual, de carácter religioso, que pudieran tener cada uno de ellos. Y los romanos hicieron gala de eso y persiguieron todos los ritos, que además en este caso se unían también a una alianza con una iglesia que desde luego no era precisamente próxima a Roma en ningún sentido, ni a la mitología romana, ni a nada. Una judía, una herejía judía. Consiguieron una alianza para intereses de un tal Constantino y demás. Y bueno, así se configura. Y luego la Iglesia ha sido la gran destructora de todos los cultos paganos. ¿Cómo? Son así. No recuerdo el nombre de aquel fraile español que es el primer occidental que hace un relato de la ayahuasca que es terrorífico.
No, perdón, de la ayahuasca, no, de los honguitos, yo creo. Es terrorífico. Bueno, González o Fernández de Oviedo, un jesuita, ya hizo un estudio sobre algunas prácticas que utilizaban en la Amazonía y en otros pueblos de lo que hoy sería Mesoamérica con respecto a algunas plantas y de las costumbres que ningún gentil, que solamente los gentiles podrían adoptar y que desde luego ningún cristiano pudiera. Lo probaría o lo haría tal. Sí, así tengo un libro de la conquista de América donde se relatan estas cosas por parte de este jesuita, sí. Y ha habido muchos detractores, claro. Esa ha sido una de las primeras, digamos, manifestaciones, pero Occidente ha vivido una Edad Media de centrada casi en esto. Y poco después una Inquisición, unos tribunales de la fe que han llegado a condenar a muerte y a la hoguera a personas simplemente porque utilizaban las plantas para curar. Bueno, era una cuestión ya de monopolio de la salud y del alma, ¿no? Claro, obviamente. Ellos tenían el conocimiento de todo y si no el dogma que imponía cualquier tipo de práctica. Y porque una mujer le recomendase a otra, a una vecina que lo necesitaba, una planta determinada, pues esta era condenada por bruja y era pasada por los tribunales de la fe y generalmente moría en la hoguera. Sí. De buena te has librado reencarnándote en estos tiempos. Sí, a lo mejor es que no aprendí lo suficiente. No lo sé. Sí es bueno reconocer eso, pero claro, eso es imposible. Vale, vamos aquello que decía Paracelso, a ver si no lo recuerdo muy bien, de toda planta tiene su sombra, ¿no? Sí. O sea, también está el miedo, o sea, en las crónicas de la conquista, ¿no? Claro, los hongos también parece que se utilizaban en sacrificios rituales, por aztecas, etcétera, o al menos se ha descubierto que en los restos de las bocas, y no está muy clara la... Pero también se produce el encuentro con el miedo, porque la planta, como tú dices, es un camino, es una llave hacia la unidad, el ADN, llámalo como quieras. Sí. Acaba con nuestra individualidad, acaba con... Que nos une a todos ese ADN, entonces, Exacto. De alguna forma es... Sí. Y entonces también produce mucho miedo. También puede haber un origen en la represión por parte del miedo, ¿no? El miedo ha sido siempre el primer enemigo. Antes y después, en la prehistoria y en las historias posteriores, o la historia posterior, ¿no? Hasta llegar a nuestros días, siempre es el primer enemigo. Por otra parte, no sabemos realmente, nadie ha interpretado adecuadamente aquellas prácticas donde podían aparecer, porque hay grabados, litografías, es decir, sí, grabados en piedra y tal, donde aparecen hongos, cierto. No sabemos en qué forma aparecerían, qué sentido tendrían, porque hay hongos venenosos, efectivamente, y que se podrían utilizar a lo mejor para propiciar una muerte previa a luego los sacrificios, a extraerle el corazón, a otras prácticas que utilizaban en sus... Y entonces, bueno, era una forma casi caritativa de que no muriese de una forma tan terriblemente cruenta como abriéndole el pecho para sacarle el corazón. Es una posibilidad. Otra posibilidad es efectivamente el que ellos diesen un acceso al mundo espiritual. Yo creo que viene previo por ahí. a... Claro, que parece mucho más razonable, pero como la Iglesia jamás lo aceptó... Antropológicamente parece más normal que te den a probar algo que... Bueno, era aquella canción que incluso sonaba por Madrid en los 90, para vencer la muerte, ayahuasca, ¿no? Cantaban sí, ¿te acuerdas de aquella? Sí. Entonces es un poco como a lo mejor los hongos tenían la función de enseñar la conexión con los muertos. Sí. Y podía ser un ritual previo, lo cual no justifica sacar corazones. O sea, el sacrificio es una cuestión y el empleo del hongo es otra, ¿no? Efectivamente, no tiene la relación directa no existe. Lo que existe es como una forma o como parte de un ese, pero no hay una relación vinculante entre sacrificio, muerte, con el uso de los hongos. Que luego además se ha demostrado que en las culturas posteriores a los mayas, los descendientes vivos, hasta nuestros días han utilizado esos hongos y no tenía que ver nada ni con sacrificios ni con muertes, digamos, terribles a veces. No, eso le interesaba a la Iglesia porque así incidía mucho más en la peligrosidad, en el miedo que bloquea, el miedo que impide, el miedo que pone las fronteras para la entrada en ese mundo
del conocimiento en ese mundo hacia la espiritualidad no controlada por ellos, claro, porque cuando lo controlan ellos no hay ningún problema. Sí, porque además en nuestra, vamos a decir, en nuestra tradición occidental del libro, claro, la naturaleza es sometida al ser humano. La naturaleza es sometida al ser humano, sí, y está al servicio del ser humano, curiosamente, ¿no? Claro. Y entonces, claro, las plantas se consideran algo que sirve al ser humano para utilidades diversas, pero no para utilidades de conocimiento profundo. No, porque eso era quitarles un poder tremendo. Me da igual sean emperadores o iglesias o religiones, da igual. Pues eso, por eso cuando los romanos llegan al centro de Europa, pues lo primero que hacen es destruir todos los objetos de espiritualidad que generalmente estaban vinculados a los pueblos celtas, a esos pueblos paganos, de perseguirlo y quemar los árboles sagrados y hacer todo tipo de tropelías para destruir el ese. Porque solo podían tener acceso a través de ellos a lo que fuese, da igual. Y la Iglesia ha dado un gran ejemplo reiterado de esa persecución continua, incluso en casos que es de espanto. Sí. Una pregunta como psicólogo, cuando alguien ha tenido una experiencia, entonces dice, esto es demoníaco. O sea, me han dado un hongo, me han dado una ayahuasca, esto ha sido demoníaco. He visto al demonio por todas partes. Sí. Hombre, yo recurro siempre a poner un ejemplo claro. Una persona que hoy es santificada, fue beatificada y fue posteriormente canonizada, que hoy es santa de la Iglesia y maestra de la Iglesia, que se llamó Hildegarda de Bingen, que estuvo a punto de pasar por los tribunales de la fe, que se llamaban por la Inquisición, porque aquellas visiones que tenía para determinadas personas de su congregación, varones, eso sí, eran visiones demoníacas. Y tuvo que, pues una persona preclara de su momento y realmente con una capacidad extraordinaria, abad con 23 años de 3 abadías, el que la defendió ante el Papa y dijo, no solamente no son visiones demoníacas, no están influidas por el demonio, sino más al contrario, son visiones celestiales ahora se llamaría canalización, vale, de unos mensajes. Y fue este hombre el que la libró, Bernardo de Clairvaux, de Claraval, el que le sacó de esa, porque convenció al Papa de que no, que era todo lo contrario de lo que le estaban pretendiendo acusar. Sí, y había además, como siempre, pues unos intereses por ahí subterráneos casi. Eso es un ejemplo claro. Es decir, ¿qué paso hay que dar para concebir que una cosa es demoníaca o es una cosa celestial, por utilizar unos términos muy de Iglesia? ¿Están tan cerca lo demoníaco y lo celestial? Y lo celestial, claro. Y eso nos lleva, pues claro, a concebir a Luzbel, la luz bella, como un demonio, o a Lucifer, que es lo mismo, el que luce, el que hace la luz, en la traducción de su propio nombre, como un auténtico mal, oscuridad, cuando es luz. No sé, estas cosas que ha manejado la Iglesia, yo creo que muy torpemente por otra parte, pero como han sido muchos siglos y siglos y siglos de adoctrinamiento, pues no nos libramos de ellos. Todavía hoy la gente le es difícil aceptar que se diga, no. En la propia historiografía me estaba acordando de la historia de las religiones, que es fabulosa, pero Mircea Eliade, que era más de derechas que el Viti, yo creo, más o menos, pues, sí, y que decía que cuando se había espiritualizado a partir de la desaparición de algún hongo, quizá la manita en la India, se había espiritualizado la religión a través del yoga. Entonces, es verdad que en los cultos tradicionales y en la espiritualidad se suele decir no a las sustancias. Hablo de budismo, hablo de religión católica, sufismo, sustancias no, plantas no. Sí, plantas bueno, no, pero eso es a partir de cierto momento, efectivamente, de la humanidad, porque antes de eso, en uno de los 5 libros sagrados de la India, o del hinduismo, si se quiere decir así, en los Vedas, en el Rig Veda, se cuenta cómo
la bebida de los dioses, el alimento de los dioses. Es decir, una sustancia claramente líquida, semisólida, no sé cómo se concebía, pero estaba claro, se hablaba de eso, lo que aproximaba a la esencia divina. Esto está relatado en uno de los 5 primeros y más importantes libros de la India. Esto es real y hoy podemos leer traducciones al castellano o en inglés, donde así se relata tácitamente. Es decir, no hay ningún engaño. Lo que ocurre es que no interesaba, porque eso dejaba en manos de las personas la decisión de, y digamos, enlazar con esa esencia espiritual. Y le restaba a la Iglesia el poder que tenía. En el caso de lo que más conozco, que la Iglesia católica, es manifiesto en todos sus orígenes. El otro día enseñaba a algunos amigos, alumnos, les enseñaba una lámina, y decía, ¿qué veis ahí? El Pantocrátor, tal, Pantocrátor. Pero mirad más, a ver si veis algo más. Bien, hasta que les tuve que decir, mira en el manto lo que hay. Y ahí sí estaba. Y en el manto había 8 amanitas muscaria. 8 pintadas por el artista. Obviamente que estaban medio ocultas, es decir, claro, el artista no quería ponerlas ahí de relieve, seguramente sabía lo que se podía jugar. Y no quería, claro, pasar por eso. ¿Qué hacían allí 8 amanitas? ¿Qué significaba eso? Pues significaba que a lo mejor eran importantes para la figura del Cristo. Es muy posible. Este libro del que veníamos hablando, de Philippe de Felice, que es Venenos Sagrados, Embriaguez Divina, habla de cómo mucho antes de la contracultura, estamos hablando del año 36, cómo en cada tronco cultural aparece una planta. Siempre. Cultural, espiritual. Vamos a ver, partiendo de una base, que es que todo esto tiene mucho sentido común, pero hemos renunciado a funcionar con el sentido común en eso y en todos los ámbitos de la vida. Esta es la realidad. Pobres de nosotros, entre comillas. Todas las culturas han tenido una especial relación con la naturaleza. Todas las que yo conozco, todas las tribales y las no tan tribales. Todas. La manifestación de la naturaleza, entre otras cosas, es el principio de la creación. El principio de la creación son los vegetales. Primero los hongos, lo primero. El primer ser que camina a la tierra es un hongo. Y a partir de ahí, todo es un proceso evolutivo que va enseñando lo que va a ser los siguientes pasos y cómo se van a desarrollar. Si las culturas prehistóricas, y lo sabemos, hablaban de la Gran Madre, Donier, tenía diferentes nombres según el entorno, según la cultura, la Gran Madre Naturaleza, la que lo crea todo. En primer lugar, ya da un salto a las iglesias para que pase a ser un Dios. No es la Gran Madre. Tampoco es el Gran Padre, es un Dios. Bien, todas ellas se vinculaban y tenían un aprecio y respeto profundísimo a la naturaleza en todas las criaturas. Quiere decir, eso está ahí, está desde el principio. Y si hay algo que nos conecta con todo, es ese espíritu creador, claro, y es la naturaleza, como primera responsable de que existamos y de que existan todas las criaturas. Por tanto, tiene toda la lógica que los vegetales, o algunos vegetales, tengan esa relación especial con el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque es lo único que nos une a todos, el espíritu de la creación. Llámese como se quiera llamar al ser. Vas a estar de acuerdo otra vez con Terence McKenna, ¿no? Que decía, el hombre, el ser humano es un mono que se comió un hongo. Efectivamente, no claro, no, totalmente. ¿Sí? El camino que hizo McKenna, que es al menos mentalmente muy fácil de seguir, para encontrar eso, la esencia del soma, la esencia del alimento de los dioses, es totalmente lógico. Yo lo pongo en la prehistoria, en cómo vivían los seres prehistóricos y cómo entran en el mundo de la conciencia, en el mundo del conocimiento, conocimiento a través del hongo, sí. Y trato de que mis alumnos comprendan este principio. Fueron los primeros, aquí en la Tierra fueron los primeros. Por tanto, son la base de la comunicación
y de la conexión con ese espíritu creador, con esa madre creadora, llámese como se quiera. Por último, no es un tema de iconoclasia ni nada por el estilo, es con una realidad profunda. Y todas las culturas lo han tenido. Exacto. Casi podríamos decir entonces con este cuadro que preside este programa... Esto es una bestialidad. Que el Bosco era un pintor que se comió un hongo también, con el cornezuelo de centeno, ¿no? Algunos se comió, y a lo mejor alguno de ellos tenía que ver con el cornezuelo, que es donde se produce el honguito del que se extrajo el LSD, sí. También es verdad que a lo mejor ni siquiera le hacía falta... Esto es muy de LSD, pero algún otro honguito también podría... Hombre, estaba la fiebre o la enfermedad aquella era de la de San Antonio. Sí, en esa época, el fuego de San Antonio. Fuego de San Antonio. O ergotismo, que se llama. El ergotismo. Sí. Parece un producto, por lo menos, de haber conocido el ergotismo en la infancia. Es clarísimo que es una visión que solamente es concebible desde o el LSD o algún hongo muy especial que tenga esa sustancia o parecida. Lo cual no quiere decir que él tuviera que tomar eso, sino que eso lo tenemos dentro y que pudieran ser sus propias visiones. Pues era un hombre muy religioso, tradicional. Sí, porque era clérigo, si no me equivoco. Sí. O sea que... Estaba en una cofradía, tenía una vinculación, ¿no? Sí. Entonces me decías que en realidad no es el cornezuelo, sino que... Es un hongo el que desarrolla, digamos, ese parásito que es el que tiene la sustancia. Así se descubrió en el laboratorio donde trabajaba Hotman y en unas condiciones peculiares siempre. Todos los descubrimientos se producen de forma peculiar, al menos, en el sentido de causal o casual. Bueno, sí. El caso es que estos usos fueron los que justificaron la persecución de las llamadas brujas, ¿no? Por cierto, hay una serie de brujas en este canal, en Televisión Consciente, que prácticamente describe a la perfección lo que fue el fenómeno de la brujería, la persecución, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y parece que las plantas están detrás de esto también, ¿no? De la persecución específica contra los cultos paganos. Claro, por supuesto, porque los cultos paganos utilizaban las plantas, con toda seguridad. No sabemos de plantas así maestras, o por lo menos nos ha llegado muy poquito de toda la cultura céltica. Pero sí sabemos de su culto a los árboles, de lo sagrado de determinados árboles, el saúco, el espino blanco y otros tantos, en los cuales, o alrededor de los cuales, o debajo de los cuales celebraban sus principales ceremonias. Siempre el mundo vegetal ha estado presente en todas las culturas paganas llamadas así. Esta serie de brujas lo refleja perfectamente. Sí. Nos queda un paso por lo vegetal todavía. Hablábamos de la sombra de las plantas y te vas a encontrar con otra gran planta, ¿no? Te voy a dar una pista, que fue muy perseguida y arrancada por los romanos. Arrancada, ya lo creo. Sí, hay varias que están por ahí, pero sí, hay una que me mostró claramente también que cuando se habla de plantas de poder hay que comprender de lo que se habla. Claro, no se trata de que tengan ahí una soga o un ese que te pueda... Aunque en esta planta concreta fue tal la leyenda que se puso alrededor de ella que realmente creaba miedo, mucho miedo. Porque para ir a recogerla había que ir con un perro negro, atar el perro, atarle al cuello una soga, una cuerda, y atarlo a la raíz de esta planta a punto ya de desenterrarla para que no fuese la persona quien arrancase la raíz, sino se le daba un golpe al perro, se fustigaba al perro para que éste saliese corriendo y la arrancase. Y dice la leyenda que cuando es sacada de la tierra da un terrible grito de tal forma que el perro se moría automáticamente. O sea, como si lanzase fuego por el ese, quemase al perro. Eso sí, tenía que ser un perro negro, porque aquí también el perro negro tiene su especialidad. La iconografía de lo negro y lo blanco y tal tiene su... Nada, de verdad que nada más lejano de la realidad. Nada más lejano. Pues esa leyenda, ese mito se ha ido transmitiendo a través de los siglos de tal forma que hoy cualquiera compra un libro y cuando ve mencionada esta planta, siempre aparece la fotografía, el relato, el mito y la foto o el dibujo del hombre que lleva a su perrito negro atado a una cuerda y luego la raíz ahí a medio desenterrar. Es decir, se repite continuamente. Esto ha pasado con más plantas. Y así es como consiguen hacer
que el ser humano tenga miedo de las cosas que han sido importantísimas para la cultura. Estamos hablando de mandrágora. Que casi el sonido es casi una onomatopeya terrorífica. Sí, mandrágora. Mandrágora, La que suena ahí, mandrágora, ¿no? ala. Y fíjate que mandrágora procede de dos términos griegos, como son mandras y ágora. El ágora, el sitio de reunión del conocimiento, el sitio sagrado donde acudían. Y mandra significa círculo o sería anillo. Como un anillo de conocimiento. Anillo sagrado o anillo de conocimiento, efectivamente. Eso es la traducción que se llama. Aparte de, para quien vea la serie y que ya se quiera especializar de plantas sagradas, pero ¿nos puedes adelantar un poco qué te enseñó a ti este anillo de conocimiento? Pues la primera vez que no hace falta buscar, sino encontrar. Otra de las cosas que decía un gran maestro, don Juan, que mencionamos casi al principio, no se trata de buscar y buscar, se trata de encontrar. Y no te preocupes, que si tú a lo mejor no estás en el S, va a ser ella. Te va a encontrar a ti. Y entonces yo pues la vi por primera vez en una circunstancia casual, totalmente inesperada, desde un coche. Yo tengo un ascendente un poco S con mi vista. Soy profundamente miope, profundamente. Y siempre he localizado a mandrágora sin verla. O sea, siento, a lo mejor me parece que he percibido ahí un color, pero a la distancia. Es decir, que con mi propia miopía sería imposible como tal. Pero la he visto, la he percibido y de pronto digo, allí está. Allí es a lo mejor a 30, 40, 50 metros. Una plantita que no se separa del suelo más de 30 centímetros como mucho, que hace hojas grandes, pues como cualquier otra hoja de una verdura, incluso parecida a la acelga, por poner un ejemplo. Y siempre ha sido ella la que me ha dicho, aquí. Te ha llamado, aquí estoy. Me ha llamado de alguna forma. Entonces, yo lo puedo traducir como que la he visto, pero no es verdad porque mis ojos no dan para eso. A mí me has enseñado e impresionan en tu laboratorio alquímico las raíces de la mandrágora. Sí. Que solo verlas te quedas un poco... Es que es muy especial, mandrágora. Es muy especial. Bien, pues en una de estas ocasiones que me pidieron hacer de guía a un grupo de Rosacruces. Vaya. Así la encontré y fue de nuevo, sentí en mi interior profundamente esa llamada, esa comunicación conmigo de decirme estás en el camino, sigue por el camino. El camino de eso, de tratar con las plantas, de tratar de ayudar a través de ellas, no otro. Aunque luego he aprendido que mandrágora no tiene el peligro que me han querido hacer ver, que todo eso del perro es mentira absolutamente, ni siquiera el mito tiene ni un punto de aproximación a una realidad, que era una forma pues, de privar al ser humano de acercarse a algo tan importante que es mencionada en el Génesis en diversos pasajes, además de en la vida de Jacob, y hablan los hijos de Jacob, varios de ellos, de la mandrágora. Y ya también nos relatan cómo es una planta que le dio fecundidad y fertilidad a una mujer que era estéril. En fin, que hay relatos muy antiguos, muy antiguos, y en el Cantar de los Cantares de Salomón, en la Biblia se le mencionan en unas cuantas ocasiones, por cierto. Pero además sabemos por el papiro de Evers de hace más de 4.000 años, que ya se menciona cómo se combinaba con el loto azul, que era otra de las plantas sagradas para la cultura faraónica, digamos, y para los cultos a Isis, y cómo se mezclaba con alguna bebida para conseguir ese embriagante, efectivamente, en este caso con vino, para hacer una pócima embriagante. Y podemos encontrar ahora muchos relatos sobre mandrágora, y cabe la posibilidad de seguir ese camino que se realizó desde Egipto a Creta, a la cultura minoica, al culto a las abejas, por cierto, que influye muchísimo y que tiene una trascendencia para comprender la cultura minoica, y cómo de allí pasó a las costas de Grecia. Claro, como la civilización. Hasta Pericles, que la hizo desaparecer de este mundo occidental más mediterráneo, más cercano.
Sí, es decir, que estoy hablando de antigüedades importantes, 4.000, 5.000 años, y por supuesto del Soma, que puede el Soma, elevarse a los 7.000 años de antigüedad. Y el Soma seguro que tiene que ver con una planta. En este caso no tenemos relatos de mandrágora, aunque hay algunos grabados o dibujos que podrían, pero bueno, no tengo certeza, entonces ahí no. El Soma sería la planta más extraordinaria, porque sería en la que se confirmaría que los últimos serán los primeros. Entonces, que tiene todo el sentido. Bueno, pues mandrágora en su momento fue tan perseguida que fue erradicada por, digamos, orden. Ya que es difícil borrar de un continente una planta. Una planta, pues sí. Una planta que se daba en todo el centro de Europa, casi llegando al norte de Europa, pero digo casi, no en el norte de Europa, pero sí en todo el centro, en el este, en todo el orbe o ámbito mediterráneo, en parte de África, y que hoy solo, cuando yo la conocí, solo quedaba en un punto de España. Lex dura lex, como eran los romanos, cuando la tomaban con algo. Vamos recopilando un poco la gente que se sienta llamada por este que ha sido tu camino. ¿Qué consejos darías? Que caminen con las plantas, que empiecen a concebir algo fundamental, que es que las plantas son seres con alma, que no son una cosa que ahí está puesta por adorno, por la gran madre que los creó, y a ellos y a nosotros, sino que son seres con alma, seres que perciben, seres que tienen lo que hoy llamaríamos inteligencia, que tienen cerebro, que reaccionan a los estímulos y que hoy, por las tecnologías actuales que han avanzado muchísimo, nos permiten escucharlas y escuchar su canción o su melodía. Y a partir de ahí, en el momento que empiecen a caminarlos, por ejemplo, a los meditadores, a mí la meditación me parece una de las prácticas más extraordinarias que se pueden hacer en todos los sentidos, porque enriquece muchísimo al ser y les da unos ámbitos de conocimiento más allá de lo normal, desde luego. Pues si se medita frente a una planta, lo que se puede lograr es muy superior a la ingesta de la propia planta. Es decir, no es necesario ni siquiera que tomemos o usemos internamente determinadas plantas, aunque éstas puedan curar así. Es que a lo mejor solamente meditando en ella y con ella ya obtenemos toda la energía necesaria, teniendo en cuenta que somos seres energéticos, desde luego, todos. Y eso es una pequeña práctica que se puede hacer muy sencillamente, como lo hacían algunos magos, hechiceros, brujos, o como se les quiera llamar, cuando se reunían debajo de un árbol o frente a un árbol, o se abrazaban o se recostaban en ese árbol y se paraban un tiempo a meditar. Claro, entonces, primero caminar. Segundo, por favor, fuera prejuicios. Todo aquello que nos han dicho, la mayor parte es mentira. Entonces hay que pasarlo por el sentido común y, si no, darle a nuestro ser la posibilidad de avanzar en el conocimiento. Hay documentación, hay mucha documentación. Romper los miedos. Como he dicho antes, es el primer enemigo. Y siempre que vayamos a enfrentarnos a una planta, ¡oh, cuidado, esto puede matar, esto puede hacer, con esto vomitar mucho y tal! Todo lo que sea miedo es un obstáculo a nuestro desarrollo. Entonces hay que romper con los miedos. Y es preferible ser un poquito osado a caer en la mojigatería del miedo y del no por qué. A lo mejor o a lo peor. No, avanza un poquito, hazlo con cuidado, con sentido común. Y yo a mis alumnos les digo, primero ver, segundo oler, tercero probar. Para poder distinguir efectivamente una planta que nos puede hacer bien de una que nos puede intoxicar un poco, más o menos, o mucho. Porque todo lo malo para nosotros nos lo manifiesta. No conozco ninguna planta venenosa que no nos dé unas indicaciones concretas en su morfología, en su taxonomía, en su olor o, por supuesto, en su sabor. Y no hace falta comerla, es masticar un poquito lo suficiente para poder distinguir, paladear mínimamente, y luego lo escupes, el trocito que hayas masticado, y te darás cuenta de que es una planta recomendable o no recomendable.
porque te lo va a decir la planta. Y que satisface mucho caminar con las plantas. Y como dijo un gran maestro oriental, vano es el intento de hacer largos viajes para encontrar el magisterio con un gurú, con un chamán, con un brujo, si antes no se ha integrado en nuestra propia naturaleza, en nuestro propio ser, los reinos inferiores. Es decir, si antes no integramos el reino fúngico, o fungi, el reino vegetal y el reino mineral, antes de llegar al animal, si no lo tenemos realmente integrado, es vano hacer todo tipo de pretensiones para lograr el conocimiento. Así que ahí está. He vivido una época en que los minerales, llevo aquí uno, bueno, eran todo el mundo quería tener su piedra, habían leído, habían dejado de leer, la gemoterapia, lo otro. También he vivido la proximidad al mundo natural, porque ¿quién no tiene hoy una mascota? ¿Quién no tiene hoy un animalito al que quiere? Además, es real. Los afectos con los animales. Claro, la aproximación del mundo animal al nuestro ha sido cada vez mayor, afortunadamente, en un sentido. No sé si estoy muy de acuerdo con esto de las mascotas, pero ese peludito al que amamos en un momento determinado ha sido una buena enseñanza para nosotros. Pero en cambio el mundo vegetal ha quedado ahí como un poco marginado. Todavía hoy, cuando hablas de plantas que pueden curar, eso no hace nada, no sé qué. Por supuesto, la medicina ya lo despreció hace mucho tiempo, desde que dejó de enseñarlo en los estudios de la carrera. Entonces, simplemente abrirse a un nuevo mundo, a una nueva realidad, que es muy, muy, muy enriquecedora en lo interior y muy satisfactoria el poder pensar que puedo ayudar a los demás y me puedo ayudar a mí mismo. Tú sigues en tus reductos alquímicos, tanto en La Vera como cerca del bosque de Majadahonda, dando tus cursos presenciales. Pues sí, estoy dando cursos presenciales, quincenales, también a través de internet, vía Zoom, semanales. Ahora pronto haremos, iba a decir recientemente, muy pronto haremos un taller especial monográfico sobre plantas maestras, pues aclarando, es de iniciación en todos estos conceptos, ¿no?, que hay, y esta confusión de alguna forma que se presenta cuando se habla de estas cosas, de estas plantas, de estas posibilidades. Y sí, sigo en la enseñanza. Ellas me lo marcaron y yo lo sigo, ¿no? Esa parte de pedagogía la tenía que aprender para poder hacer lo que hago. Y entonces ha sido un gran acierto y, por otra parte, una satisfacción. Y he de decir que las plantas me cambiaron la vida favorablemente. Es decir, la naturaleza cambió a mi vista y a mi realidad notablemente. Muchísimas gracias. Adéntrate en las entrañas de un poder ancestral. Hadas, magia, propiedades sanadoras y estados elevados de consciencia. Un viaje revelador por la historia y los rituales sagrados que nos conectan con lo divino, explorando las 20 especies consideradas más sagradas entre todas las plantas. Descúbrelo de la mano de grandes maestros como Juan Plantas. Reconecta con tu esencia más profunda y alcanza una consciencia superior. No te pierdas la serie completa Plantas Sagradas en Televisión Consciente. ¿Estás listo para abrir la puerta a lo desconocido?